No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo y la agonía. Sentía el calor crecer, sofocante, presionando por todos lados. El silencio fue repentinamente roto por el sonido de gemidos lejanos y atormentados, gritos que surgían de la oscuridad, resonando con tal dolor y arrepentimiento que me retorcieron el corazón de terror. Me forcé a abrir los ojos. Lo que vi es indescriptible. El suelo bajo mis pies brillaba con un rojo apagado y enfermizo, agrietado como brasas. Las sombras se retorcían en todas direcciones. Vi almas, cientos, miles, vagando, tropezando, algunas arañando el aire como si intentaran escapar de una prisión invisible. Sus rostros estaban contorsionados por la agonía. Reconocí a algunos, a otros no, pero todos tenían una mirada que jamás olvidaré, una tristeza insoportable mezclada con vergüenza. De entre las sombras, empezaron a aparecer figuras. Algunas parecían normales a simple vista, hombres y mujeres con ropas andrajosas, pero al observar, me di cuenta de que estaban atados por pesadas cadenas. Cada cadena tenía grabadas palabras que ardían con un fuego inextinguible: pacto roto, divorcio, sin arrepentimiento, adulterio. Quise darme la vuelta, pero algo me obligó a seguir mirando. Una mujer con vestido de novia vagaba sin rumbo, agarrándose el pecho, sollozando desconsoladamente. Su vestido estaba roto y humeante, la tela blanca estaba ennegrecida por la ceniza. A cada instante, se lamentaba: ¿por qué me fui? ¿Por qué no perdoné? Cada grito resonaba en el profundo abismo y me desgarraba el alma. Otro hombre se apartaba, gritando de rabia, maldiciendo a Dios y culpando a todos menos a sí mismo. Sin embargo, cada vez que intentaba arremeter, las cadenas se apretaban alrededor de su cuerpo, arrastrándolo hacia abajo. Cada alma estaba atrapada en su propia agonía, repitiéndose una y otra vez al momento en que se apartaban del voto que Dios había presenciado. Entonces el ángel apareció de nuevo a mi lado, ya no con dulzura, sino sombrío y grave. Señaló el sufrimiento que me rodeaba y dijo: estos son los que menospreciaron el pacto matrimonial. Prefirieron su propia voluntad a la de Dios, su comodidad al mandato eterno. El divorcio y el nuevo matrimonio, sin arrepentimiento ni verdadera reconciliación con Dios, tienen consecuencias más allá de esta vida. Aquí, ya no hay tiempo para arreglar las cosas. Me fallaron las piernas. Lloré por Michelle, por mi hijo, por mí misma. Por primera vez, me di cuenta de que lo que había hecho no era solo una decisión personal, un error que podía borrarse con una simple disculpa. Había destrozado lo que Dios mismo había unido. Caí de bruces, sollozando en la oscuridad, implorando misericordia: Dios, por favor, dame otra oportunidad. No dejes que termine así. Permíteme advertir a otros antes de que sea demasiado tarde. Ya veo. Veo lo que he hecho. Durante mucho tiempo, nada ocurrió. Los gritos y gemidos de las almas condenadas resonaban por todas partes. Entonces, en la más profunda desesperación, un rayo de luz penetrante descendió desde arriba, más brillante y puro que cualquier cosa en ese lugar. La voz del ángel volvió a sonar, ahora más suave. Porque te has arrepentido, porque ves la verdad y clamas misericordia, tu historia no ha terminado. Regresa, pero no olvides lo que has visto. Advierte a los demás. Di la verdad, porque muchos están al borde de esta misma oscuridad, y el mundo los ha engañado haciéndoles creer que los mandamientos de Dios pueden ser alterados por la opinión humana. Ve, y que tu vida sea una señal para quienes escuchen. De repente, sentí que me jalaban hacia arriba, fuera de la oscuridad, a través del fuego, de las cadenas y los lamentos, de vuelta a la luz. Mi cuerpo se sacudió como si la electricidad me hubiera corrido por las venas. Desperté en una cama de hospital, jadeando, con el cuerpo destrozado por el dolor, pero vivo. Michelle estaba sentada a mi lado, con lágrimas en los ojos, aferrándose a mi mano. Me derrumbé, sollozando, y le conté todo. Cada palabra,
cada visión, cada advertencia. Ese día, mi corazón cambió. Busqué el perdón, de Dios, de Michelle, de mi hijo. Me llevó tiempo, pero por la gracia de Dios, mi familia fue restaurada. La vergüenza no desapareció de la noche a la mañana, pero la misericordia de Dios me cubrió. Si estás escuchando mi historia, debes saber esto, el matrimonio es sagrado. Dios odia el divorcio no porque te odie, sino porque te ama y conoce el tormento que viene cuando destrozamos lo que Él ha unido. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán rotas parezcan las cosas, nunca es tarde para arrepentirse y volver atrás. No esperes hasta estar al borde de la eternidad. Escucha la advertencia de Dios mientras puedas. Elige el perdón, elige la fidelidad, elige la vida. Deja que tu matrimonio se convierta en un testimonio vivo, no de la debilidad humana, sino de la infinita gracia de Dios. Si has leído hasta el final, por favor, deja un amén y tu ciudad en los comentarios para que podamos orar por ti y tu familia. Si tienes dificultades con tu matrimonio, recuerda que no estás solo, hay esperanza, hay misericordia y siempre hay un camino de regreso. No dejes que las mentiras del mundo te desvíen del camino de la vida. Confía en el plan de Dios y deja que sane lo que está roto. Cuando abrí lentamente los ojos, una escena desconocida apareció ante mí. Me encontraba en un lugar único en la tierra, una tierra desolada y árida que se extendía infinitamente hasta el horizonte. El suelo era de un rojo intenso, agrietado y seco, manchado con manchas negras como sangre seca, como si hubiera sido quemado durante miles de años por una llama eterna. Sobre mí, el cielo se agitaba en un violento remolino de negro y rojo sangre, en constante movimiento, rugiendo como una tormenta viviente llena de furia y desesperación. El aire era sofocante, olía a azufre y muerte, y cada respiración era como un cuchillo que me atravesaba el pecho. Intenté ponerme de pie, pero mis extremidades temblaban, débiles, como si la atmósfera que me rodeaba me hubiera quitado la fuerza. Mis rodillas se doblaron, incapaces de soportar el peso de mi cuerpo ni el terror que me azotaba la mente. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba aquí? Estas preguntas me daban vueltas en la cabeza, pero no había respuestas, solo el aterrador silencio de la tierra de los muertos. De repente, desde la distancia, un destello de luz atravesó la tenebrosa oscuridad. Era una luz radiante, pura, como una llama que la oscuridad jamás podría extinguir. Reconocí que era el ángel que había visto antes. Sus enormes alas blancas brillaban ahora con más fuerza que nunca, como un faro en medio de un océano completamente negro. Al acercarse, su luz formó un escudo invisible, repeliendo la siniestra y aterradora presencia de esta tierra. Su apariencia era majestuosa y apacible, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza, como si llevara sobre sus hombros el peso de toda la humanidad. No me atreví a levantar la vista. El miedo y la vergüenza me invadieron, y caí de rodillas sobre el suelo quemado. Las palabras escaparon de mis labios, temblorosas y desesperadas. ¿Por qué? ¿Por qué he caído en este lugar? ¿Acaso Dios no ama a todos? Si de verdad nos ama, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué debo sufrir así? El ángel guardó silencio un instante, como si sopesara cada palabra que yo había pronunciado. Su mirada era tierna pero a la vez autoritaria, como la de un padre que contempla a su hijo perdido. Entonces su voz se alzó, suave pero poderosa, atravesando la oscuridad como una brisa refrescante en un desierto árido. El infierno no es un castigo que Dios impone a la humanidad. Es el lugar al que se dirigen las almas cuando rechazan su amor y santidad. Dios dio a la humanidad el libre albedrío, el don más preciado, pero también la mayor responsabilidad. Creó al hombre para vivir en la luz, para amarlo y obedecerlo. Pero muchos optaron por alejarse, persiguiendo deseos egoístas y tentaciones fugaces. Cuando rechazan la luz, la oscuridad los consume. Cuando rechazan el amor, el sufrimiento ocupa su lugar. El infierno no es lo que Dios desea para sus hijos.
Pero existe porque la justicia y la santidad no pueden coexistir con el pecado. Esas palabras fueron como una cuchilla afilada que me clavó profundamente en el corazón. La libertad, justo aquello que una vez adoré y vi como el objetivo final de mi vida, ahora se presentaba ante mí como un arma de doble filo. Antes creía que la libertad significaba hacer lo que quisiera, abandonar la responsabilidad, evitar las cargas del matrimonio, vivir solo para satisfacerme. Solía llamarlo vivir para mí. Pero ahora, arrodillado ante el ángel en la desolación del infierno, comprendí que esa libertad no era amor. Era egoísmo. Era el camino que me condujo a la oscuridad que ahora enfrentaba. ¿Pero por qué no interviene Dios? ¿Por qué no impide que la gente caiga en este lugar? Si de verdad nos ama, ¿por qué permite que nos destruyamos? El ángel me miró con ojos llenos de compasión, como si pudiera sentir el dolor y la confusión en mi corazón. Respondió con voz suave pero firme: Dios intervino mediante el sacrificio de su único Hijo en la cruz. Abrió el camino de la salvación para todos sin excepción. Jesús sufrió y murió para expiar los pecados de la humanidad, para que ninguna alma tuviera que entrar jamás en este lugar. Pero la decisión final sigue siendo de cada persona. Dios no obliga a nadie a amarlo ni a obedecerlo porque el amor verdadero no se puede forzar. Si quitara el libre albedrío, los humanos ya no serían su imagen y perderían la capacidad de amar genuinamente. El amor debe ser una elección voluntaria, aunque a veces conlleve sufrimiento. Una vez pensé que dejar a Michelle, rechazar la responsabilidad de mi familia, era el camino a la felicidad. Pero ahora veía claramente las consecuencias de esas decisiones. Cada paso en falso, cada vez que me elegía a mí misma por encima del amor, me había acercado aún más a la oscuridad que ahora enfrentaba. Me equivoqué, susurré, mi voz apenas audible en el viento. Nunca lo había entendido. Creía que la libertad significaba romper todos los lazos, pero al final, fui yo quien me adentró en la oscuridad. El ángel me miró con la ternura de un hermano mayor que consuela a su hermano. Continuó con voz profunda y firme, pero llena de fuerza: mucha gente piensa erróneamente que el infierno es un símbolo de castigo cruel, pero en realidad es la encarnación de la justicia pura. La justicia exige que quienes persisten en el pecado sin arrepentirse enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Cada día los llama, los espera y usa todos los medios posibles para traerlos de vuelta. Llama a sus corazones a través de enseñanzas, a través de quienes los rodean, a través de los momentos de despertar de la conciencia. Pero si las personas se niegan a escuchar, si se niegan obstinadamente a cambiar, entonces han elegido adentrarse en la oscuridad por su propia voluntad. Me quedé allí temblando ante el ángel, intentando procesar cada palabra que acababa de pronunciar. El arrepentimiento me invadió el corazón, pero aún no comprendía del todo la gravedad de mis pecados. El ángel se dio la vuelta y me indicó que lo siguiera. Sin otra opción, caminé con cautela detrás de él, con una sensación de inquietud que me oprimía. Caminamos por un sendero sinuoso, serpenteando entre rocas escarpadas. Un frío gélido subía del suelo, penetrante hasta los huesos. Quise preguntarle al ángel sobre este lugar, pero el miedo me impidió hablar. De repente, nos detuvimos ante un abismo inmenso e insondable. El ángel señaló hacia adelante. Miré y no podía creer lo que veían mis ojos. Al otro lado del desfiladero, a varios cientos de metros de distancia, se alzaba una montaña enorme. En su cima, algo giraba como un vórtice. Entrecerré los ojos para ver con más claridad y me di cuenta de que había 12 enormes embudos, cada uno girando a una velocidad aterradora. Cada embudo parecía un tornado negro como la boca del lobo, succionando violentamente todo hacia sí. Estaban situados en los 4 extremos de lo que parecía la tierra, como bocas hambrientas que devoraban todo lo que tenían cerca. Los embudos giraron juntos formando un remolino gigantesco, que finalmente se fusionó en un gigantesco embudo central, el núcleo de todo. No podía creer lo que veía.
De repente, desde el embudo central, una voz retumbó en el cielo, potente, imponente, como un trueno que rasgaba el aire. Entrega. ¿Entrega? El sonido resonó una y otra vez, reverberando por el espacio. Miré más de cerca y vi enormes manos esqueléticas que se extendían desde todas direcciones. Parecían garras demoníacas que recogían almas de toda la tierra y las arrojaban al embudo. Sobresaltado, me tambaleé hacia atrás, casi cayendo. A mis ojos, la cantidad de almas que eran atraídas era tan inmensa como la arena del desierto, incontables. Gritaban, suplicaban e intentaban escapar, pero era inútil. Las manos gigantes las recogían sin cuidado, indiferentes a sus gritos. Me volví hacia el ángel, con la voz entrecortada por el miedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué están atrayendo a esa gente? ¿Quién controla este sistema horrible? El ángel me miró con voz cargada de dolor. Estás presenciando la entrada al infierno. Esta es la puerta de recepción para las almas de quienes murieron sin arrepentimiento. Cuando un alma se separa del cuerpo, los que no se salvan son recogidos por el ángel de la muerte de los 4 puntos cardinales de la tierra y arrojados a la boca del infierno. Sentí un escalofrío en la espalda. El ángel continuó, las manos que ves pertenecen al ángel de la muerte, el mensajero del reino del infierno. Recoge las almas que han partido del mundo y las vierte en las fauces del infierno. El reino del infierno siempre está hambriento, siempre exige más almas, porque el poder de la oscuridad busca implacablemente dominar cada vez más. Las almas que son abatidas no tienen oportunidad de regresar, pues rechazaron el amor de Dios durante su vida. Volví a mirar a las almas que eran atraídas hacia el embudo, sus gritos y gemidos llenaban el aire. Tomé la mano del ángel y supliqué, por favor, ayúdalas. No merecen esto. El ángel se volvió hacia mí, con los ojos aún llenos de tristeza, pero sin juicio. No son víctimas de Dios, sino víctimas de sus propias decisiones. Dios los llamó muchas veces, les ofreció amor y perdón, pero se negaron. Cuando un alma rechaza la luz, se adentra en la oscuridad. La justicia y la santidad no toleran el pecado, y el infierno es la respuesta de la justicia divina a quienes la rechazan obstinadamente. Volví a mirar el enorme embudo, viendo cómo cada alma se desvanecía sin dejar rastro. La voz que gritaba entrega, resonaba sin cesar como una sentencia ineludible. Un profundo sentimiento de culpa me invadió. Antes creía que la libertad significaba eludir toda responsabilidad. Pero ahora comprendía que la verdadera libertad implica la responsabilidad del amor, del compromiso con aquellos a quienes una vez juré cuidar. El ángel me miró con voz firme. No te conviertas en uno de ellos, Richard. Despierta y regresa antes de que sea demasiado tarde. El infierno no es un lugar creado por Dios para castigar. Es el resultado del rechazo y la terquedad. Si te arrepientes, aún hay una oportunidad de regresar. Pero si sigues siendo egoísta, tomando el amor y la responsabilidad a la ligera, caminarás hacia la oscuridad eterna por tu propia voluntad. Las palabras del ángel resonaron en mi mente como una alarma divina. Miré al cielo, lleno de remordimiento. No quería terminar mi vida como esas almas desafortunadas. Había cometido errores y ahora tenía que encontrar la manera de corregirlos antes de que fuera demasiado tarde. La voz que gritaba entrega todavía resonaba en la distancia, pero esta vez sentí una pequeña fuerza surgir dentro de mi alma, una chispa de esperanza, una promesa de que no me dejaría convertir en una de las almas olvidadas en el abismo del infierno. El ángel permaneció allí, con la luz aún irradiando de sus alas en medio de la abrumadora oscuridad. Lo miré con ojos suplicantes, pero él simplemente asintió levemente y me indicó que continuara. La inquietud se hacía cada vez más pesada en mi pecho, pero no me atreví a desobedecer. Empezamos a descender. El camino parecía interminable, y cuanto más avanzábamos, más densa se volvía la oscuridad. El aire se volvió sofocante, frío y apestaba con un hedor fétido, acre, podrido,
como carne en descomposición que llevaba días sin tocar. Instintivamente me tapé la nariz, pero el olor nauseabundo parecía filtrarse por mi piel, llenando cada poro. Tras dar unos pasos más, empecé a oír gritos. Al principio, eran sonidos dispersos que resonaban a lo lejos. Pero cuanto más avanzábamos, más fuertes e intensos se volvían los gritos, como si todo un ejército estuviera en agonía, gimiendo desesperado. No eran gritos de socorro comunes. Eran aullidos, chillidos y gritos desesperados de almas en un tormento insoportable. Me estremecí, mis piernas casi se doblaron bajo mí. A través del denso humo negro, comencé a distinguir formas grotescas que aparecían y desaparecían. No eran humanos. Eran criaturas con cuerpos deformes, huesos que sobresalían como ramas secas, piel arrugada y ojos rojos y brillantes llenos de odio. Estaban encadenados a enormes pilares de piedra, forcejeando violentamente, pero sin poder liberarse. Tenían las muñecas y los tobillos cubiertos de cicatrices, y la sangre manaba de los grilletes oxidados que se les clavaban en la carne. Uno de ellos nos vio a mí y al ángel. Al instante, empezó a gritar, maldiciendo a rabiar, echando espuma por la boca como una fiera. Retrocedí instintivamente, pero el ángel me indicó que me quedara quieto. No me atreví a moverme, con la mirada fija en esos seres monstruosos que se burlaban de nosotros con una furia incontenible. Entonces el ángel habló, con voz serena pero firme: estas son almas malvadas que una vez sirvieron a Satanás. Están prisioneras aquí, esperando las órdenes de su amo. Una vez liberadas en la tierra, traerán sufrimiento, destruirán familias y conducirán a la humanidad a las tinieblas del pecado. Me volví hacia el ángel, sin poder ocultar mi terror. ¿Quiénes son estas almas? ¿Por qué están prisioneras aquí? El ángel me miró con los ojos llenos de tristeza. Fueron humanos. Aquellos que eligieron servir a Satanás, que destruyeron intencionalmente la vida de otros, propagaron el pecado y extraviaron a muchas almas. El pecado transformó sus almas en estas criaturas deformes y horribles, reflejando en que se convirtieron en vida. Estas fueron personas que voluntariamente vendieron sus almas a la oscuridad y rechazaron la luz de Dios. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras temblaba, viendo a las aterradoras criaturas aullar sin descanso. Una de ellas intentó escupirnos, pero la espesa mucosidad negra cayó al suelo, siseó y se desvaneció en humo. Me di cuenta de que no podían acercarse, porque la luz que irradiaba el ángel les causaba dolor. Otro demonio me miró, sonriendo con dientes afilados y afilados. Pronto serás uno de nosotros. Odio, egoísmo, desprecio por el amor. No eres diferente a nosotros. Retrocedí tambaleándome, con lágrimas corriendo sin control. No quería oír más. No quería presenciar nada más de esto. Se me encogió el corazón al darme cuenta de lo cerca que había estado de convertirme en uno de ellos. El ángel se volvió hacia mí con voz suave pero firme. Debes entender, el infierno no es un lugar creado por Dios para castigar a la humanidad. Existe porque la justicia lo exige. Quienes rechazan obstinadamente el amor y la santidad, quienes sirven a la oscuridad, arrojan sus almas a este lugar. Lo que estás presenciando es la consecuencia de la negación, el resultado de una vida sin arrepentimiento. Si no quieres ser como ellos, debes cambiar. Debes regresar. Debes advertir a los demás. No permitas que nadie sufra este destino. Bajé la cabeza. El miedo me invadió por completo. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza empezó a aflorar. Sabía que aún tenía una oportunidad. Y si pudiera regresar, cambiaría. Viviría de otra manera. El ángel me puso suavemente una mano en el hombro. La luz de sus alas nos envolvió, alejando la desesperación. Me miró con ojos que reflejaban firmeza y profunda compasión. Recuerda esto, Richard. El perdón siempre existe, pero solo para quienes se arrepienten de verdad.
Si comprendes el valor del amor y la responsabilidad, nunca tendrás que volver a este lugar. Asentí. No quería precipitarme al infierno como los demás. Y entonces lo oí. El sonido del metal raspando contra la piedra. Un áspero ruido de arrastre resonó en el espacio oscuro, como una puerta del infierno abriéndose desde lo más profundo de mi alma. Ante mí, apareció una enorme puerta negra, imponente como un acantilado escarpado que bloqueaba el paso. Su superficie estaba agrietada, brillando con un rojo intenso, como si hubiera sido tallada en lava burbujeante. Las grietas emitían una luz inquietante, como si las llamas del infierno se filtraran desde el interior. En lo alto de la puerta, una inscripción llameante brotó en un fuego inextinguible, grabada profundamente en el aire. Prisión de los que estaban casados. No se mencionó el adulterio, ni una palabra sobre el divorcio. Solo esa frase, fría, innegable, como un veredicto pronunciado desde la eternidad. De repente, la puerta empezó a abrirse lentamente, chirriando con un sonido aterrador, como el del metal al rechinar contra la piedra. Una oleada de intenso calor se desató, trayendo consigo el hedor a carne quemada, sangre seca y un olor pútrido indescriptible, como si la misma podredumbre del alma se elevara desde dentro. Retrocedí instintivamente, sabiendo en el fondo que nada bueno me esperaba tras esa puerta. Pero mis ojos no podían apartar la vista de la escena que se desplegaba lentamente, un retrato de desesperación, como un lienzo rasgado de la vida, que revelaba el dolor eterno. En su interior, innumerables almas estaban encadenadas a pilares de piedra completamente negros, cada una ardiendo como si estuviera bañada en fuego eterno. Sus cuerpos emitían humo constantemente, como si ardieran de adentro hacia afuera. Sus espaldas estaban encorvadas en agonía, como si hubieran permanecido arrodillados demasiado tiempo ante algo que una vez traicionaron. Sus rostros estaban deformados, desprovistos de toda vida, dejando solo la marca eterna del sufrimiento, como si cada instante que pasaba fuera otra cuchilla que se hundía profundamente en sus almas. No había silencio en este lugar. En cambio, el aire se llenaba de gritos incesantes, olas de tormento que se estrellaban contra orillas invisibles, mezcladas con el sonido de cadenas chocando contra la piedra, de carne desgarrada y de fuego crepitante que lamía las almas en descomposición. Cada sonido era como un martillazo en mi mente, haciéndome querer taparme los oídos y correr. Pero mis pies se sentían clavados en el suelo abrasador. Cada alma aquí estaba atada por su propia elección, un pacto roto, ahora transformado en cadenas irrompibles que los condenaban a estar eternamente prisioneros en el fuego de la justicia divina. En medio de aquella oscuridad sofocante, una escena horrorosa me impactó, casi deteniendo el corazón. En un lago de lava burbujeante, 3 almas se retorcían de dolor, con llamas que brotaban cada vez que forcejeaban. 2 hombres, con los cuerpos carbonizados, gritaban y se desgarraban, arañando desesperadamente mientras intentaban aferrarse a una mujer a la que llamaban Colan. La mujer, quemada hasta el punto de ser casi irreconocible, se retorcía de horror. Su rostro casi se había derretido, dejando solo sus ojos abiertos, llenos de un miedo y una confusión insondables, como si no entendiera por qué estaba allí ni por qué tenía que soportar tanto dolor. Ninguno de ellos era vencedor. Ninguno podía soltarse. Estaban unidos no por el amor, sino por la traición, una cadena forjada con fuego, pecado y tormento eterno que nunca se desvanecería. Sus gritos resonaban en mi mente, un inquietante recordatorio de que el pecado no solo destruye a una persona, sino que arrastra a otras a su espiral de sufrimiento. Me adentré más en la prisión, y a cada paso, los horrores de violar el pacto matrimonial se hacían más evidentes. No solo se castigaba a los divorciados, sino que incluso quienes se volvían a casar mientras su anterior cónyuge aún vivía eran juzgados por el mismo pecado, adulterio. Vi almas que una vez estuvieron ante el altar, que una vez prometieron amar y ser fieles. Ahora ardían en un fuego inextinguible, como si los mismos votos que rompieron hubieran regresado para castigarlos. Una sola imagen me dio escalofríos: pastores, aquellos que una vez estuvieron tras los púlpitos,
que alzaron las manos para bendecir segundos matrimonios, ahora colgaban boca abajo en el aire. Llamas brotaron de sus dedos, las mismas manos que habían sostenido las manos de esas parejas, y luego se extendieron a sus lenguas, donde una vez declararon, Dios los bendiga. Sus rostros estaban contorsionados por la agonía, como si cada bendición equivocada ahora les cortara el alma como un cuchillo. Me di cuenta de que aquí ninguna acción, por pequeña que fuera, se pasaba por alto. Cada palabra, cada gesto que apoyaba un pacto injusto se consideraba cómplice del pecado. Bajo los pastores había otras almas, padres, familiares, amigos, quienes con alegría habían asistido, celebrado, tomado fotos y brindado en estas segundas nupcias. Ahora estaban encadenados junto a las mismas parejas a las que habían apoyado, con sus cuerpos carbonizados en el fuego, como si su aprobación hubiera contribuido a empujar a todo el grupo a los límites de la justicia divina. Esta prisión no perdonaba a nadie. No había indulgencia ni excepciones. Cada palabra, cada acción que confirmaba una unión ilícita quedaba registrada y tenía un precio. En este lugar, ya nadie habla de amor. El amor, antaño un don sagrado de Dios, ha perdido su valor al separarse de la santidad. Las almas aquí justificaban sus decisiones con emociones, dolor y razones consideradas válidas por las leyes humanas. Solían decir que buscaban la felicidad, que tenían derecho a vivir para sí mismas. Pero ahora todas esas razones se han consumido a la luz de la justicia pura, donde solo existe el bien y el mal, la verdad o la mentira, el pacto o la traición. En el peso aplastante del arrepentimiento, solo me quedaba un deseo. Si pudiera regresar, me aferraría a ese voto sagrado por el resto de mi vida. No permitiría que el egoísmo ni la tentación de la libertad me apartaran del camino que Dios había trazado. Quiero vivir para honrar el pacto, redimir mis errores y nunca más enfrentar esta prisión. Entonces la voz del ángel resonó una última vez, lenta pero pesadamente, como un veredicto pronunciado desde la eternidad. Todo voto hecho ante Dios es recordado, y un día cada uno de ellos será llamado a juicio. Esas palabras fueron como el golpe final de un martillo, destrozando toda ilusión que me quedaba. Me arrodillé allí, en la prisión de quienes rompieron el pacto, con el corazón plenamente despierto. Sabía que si quería escapar de este destino, tenía que cambiar, no solo en palabras, sino en cada acción, cada pensamiento y, sobre todo, en mi compromiso con el pacto que una vez tomé tan a la ligera. Y entonces una luz cegadora atravesó la oscuridad final ante mí. Ya no era la luz divina del más allá, sino la luz áspera y radiante de la realidad, el resplandor artificial que emanaba del techo blanco y austero de una habitación de hospital. En ese instante entre dos mundos, sentí algo más certero que cualquier sensación que hubiera experimentado. Había regresado, no porque lo mereciera, sino porque tenía una tarea que cumplir, una tarea que, si no se hacía, dejaría mi alma inquieta para siempre. Mis párpados pesaban, pero se abrieron lentamente al ritmo constante de los pitidos de las máquinas. El techo se fue poniendo de relieve poco a poco, seguido por los crujidos y el suspiro cansado de alguien cercano. Intenté girar la cabeza, y allí, a mi lado, vi a Michelle, la esposa que había intentado abandonar, la mujer que una vez creí no amar, pero que ahora era la primera imagen que veía al regresar del borde de la muerte. Estaba desplomada, dormida junto a la cama, con su mano aún aferrada a la mía, como si temiera que al soltarme volviera a desaparecer. No lloré, pero las emociones me invadieron como un torrente largamente condenado que finalmente encontraba salida. El remordimiento me invadió, no un arrepentimiento fugaz, sino un doloroso despertar a lo que había rechazado. La familia que una vez vi como una carga era ahora lo único que me anclaba a este mundo. En silencio, le apreté suavemente la mano, una disculpa sin palabras, una promesa tácita pero llena de firme determinación. No le conté todo lo que había visto, no porque temiera que Michelle no me creyera, sino porque algunas cosas, si no se sienten con el alma, nunca se pueden expresar plenamente con palabras. Pero le dije que había tocado el umbral final.
Y allí comprendí que lo más sagrado de la vida no es la libertad egoísta, sino el amor que cumple su palabra. Le hice comprender que el matrimonio no es una mera elección, sino un pacto vital, y que abandonarlo significa sumergirse en el abismo sin fondo de los propios pecados. Los días siguientes transcurrieron como un milagro. Cada mañana, al despertar, ya no me veía como un hombre imprudente, sino como alguien a quien le habían devuelto la vida para empezar de nuevo. Empecé a escuchar más a Michelle, a cuidar de nuestros hijos con gestos torpes pero sinceros. Y lo más importante, aprendí a disculparme sin excusas, a amar sin necesidad de comprender del todo. Ya no veía el cambio como un deber que cumplir, sino como una deuda que saldar, no con los demás, sino con la promesa que una vez le hice a Dios. Cada noche, después de que la familia se acostara, me arrodillaba junto a la cama, ya no rezando como un ritual, sino como un hombre que acababa de escapar de la muerte, susurrándole a quien me había salvado. Le pedí a Dios que me diera la fuerza para no recaer en viejas tentaciones, que me ayudara a cumplir el pacto que una vez había roto. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría momentos de agotamiento en los que podría querer rendirme de nuevo. Pero también sabía que si caía esta vez, nadie me haría volver. Así que elegí caminar, paso a paso lento y firme, por el camino de convertirme en el esposo, padre y hombre nuevo que nunca antes había tenido el valor de ser. Si estás escuchando esto, solo quiero que reflexiones. Si tienes un matrimonio feliz, felicidades. Pero si no, por favor, reflexiona sobre el valor que una vez alcanzaste, sobre la persona que te sostuvo de la mano ante Dios y sobre tu alma, que se debate entre la luz y la oscuridad. He visto el infierno. He escuchado los gritos de personas como yo, quienes también justificaron sus decisiones con la palabra libertad. Pero al infierno no le importa la libertad personal. Solo recuerda quién cumplió su palabra y quién la traicionó. Se me dio la oportunidad de regresar. No para vivir solo para mí, sino para darte testimonio, el que escucha. Aún tienes tiempo. Aún hay gracia. Pero no esperes a ver las puertas del infierno abiertas para darte cuenta de que tu pacto ya ha sido juzgado. La historia de Richard revela una verdad esclarecedora. Cuando las personas tratan a la ligera un pacto sagrado por emociones pasajeras, no solo rompen una relación. Se colocan entre los desobedientes ante Dios. Pero romper un pacto no es la única manera en que un alma puede ser llevada a la destrucción. Hay actos más discretos y privados igual de peligrosos, porque las personas a menudo se permiten pecar cuando creen que nadie lo sabrá. Y por eso necesitas ver la siguiente historia. Estamos a punto de compartir contigo otra experiencia cercana a la muerte. Esta vez, de una mujer que alguna vez creyó que la masturbación era solo un acto personal inofensivo. Pero en el momento en que su alma cruzó la frontera entre la vida y la muerte, Jesucristo le reveló la aterradora verdad sobre algo que muchos creyentes toleran en secreto en su vida espiritual. Si alguna vez justificaste el divorcio por la emoción, y ahora justificas tu comportamiento personal por la privacidad, entonces necesitas escuchar lo que está a punto de ser revelado. Porque el pecado no necesita ser presenciado para ser real, y el juicio no necesita ser público para ser peligroso. Entendemos que este tema puede ser muy delicado, pero innumerables creyentes se preguntan, ¿es la masturbación realmente un pecado? ¿Podrán los creyentes cristianos que se han masturbado entrar alguna vez al reino de los cielos? Quizás pienses que es un acto inocente, pero la verdad que lo sustenta es mucho más grave y urgente de lo que imaginas. La experiencia cercana a la muerte de hoy te brindará las respuestas que has estado buscando. Porque la hermana de esta carta ha vivido una vida llena de ilusiones como esta. Enfrentó la muerte misma y Jesús le mostró directamente la impactante y aterradora verdad sobre las consecuencias de una acción que muchos han considerado erróneamente como un asunto privado. ¿Podría la masturbación realmente representar un riesgo tan peligroso y transformador? Acompáñenos hasta el final, porque esta advertencia podría cambiar profundamente su perspectiva sobre sus decisiones y su impacto eterno. Primero, por favor, comparta su nombre y la ciudad donde vive.
Porque es a través de esto que la advertencia de Dios llegará a esos creyentes silenciosos que luchando en secreto, tratando desesperadamente de alinear su comportamiento personal con su fe y las enseñanzas de la Biblia. Y si te sientes inspirado a apoyar la misión de Dios, considera dar las gracias. No importa cuánto dones, ten la seguridad de que Dios te lo devolverá multiplicado sin medida. Juntos, fortalezcamos nuestra comunidad de fe suscribiéndonos a este canal, un lugar donde 20,000 corazones se unen para compartir el amor de Dios este mes. Ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Rachel y vivo en Seattle, Washington. Crecí en una familia cristiana devota, bautizada en el Espíritu Santo con tan solo 9 años. Pero en el fondo, siempre me sentí diferente, como si una parte de mí no encajara en el mundo religioso que mis padres me habían creado. Mi secreto comenzó con pensamientos rebeldes de niña, perduró hasta la edad adulta y finalmente me llevó a una experiencia cercana a la muerte que cambió mi vida, para siempre. De niña, conocí a Dios, pero mi corazón era rebelde. Mi familia asistía a la iglesia todas las semanas y memorizaba versículos bíblicos, pero nunca asimilaba del todo su significado. A los 12 años, me topé con un vídeo pornográfico en la vieja computadora de una amiga del colegio. Esas imágenes despertaron mi curiosidad, y pronto la masturbación se convirtió en un secreto de mi vida. Sentía vergüenza, pero también me atraía, como si fuera la única manera de lidiar con mi soledad y la presión de las expectativas familiares. La situación empeoró. Empecé a cuestionar mi sexualidad. Me sentía atraída por otras chicas, algo que no me atrevía a compartir con nadie, especialmente en mi estricto hogar cristiano. Estos pensamientos me hacían sentir perdida, como si estuviera viviendo en contra de la persona que Dios quería que fuera. Recuerdo observar a las chicas en mi clase de baile, con el corazón acelerado y el miedo de estar haciendo algo mal. Me decía, manténlo en secreto y nadie lo sabrá. Todavía puedo ser una buena cristiana. Pero cada vez que cedía, sentía un peso invisible que me oprimía, como si algo controlara mi mente y mi cuerpo. A veces me despertaba en mitad de la noche, sintiendo como si alguien susurrara en la oscuridad, instándome a hacer cosas que sabía que estaban mal. Intenté ocultarlo todo. Me sumergía en las actividades de la iglesia, cantaba en el coro y sonreía como si todo estuviera bien. Pero por dentro, era una niña asustada que le suplicaba a Dios, «Esta no soy yo. No quiero esto». Sin embargo, no podía parar. Era como una fuerza fuera de mi control, que me arrastraba hacia las sombras. Al crecer, intenté construir una vida normal para escapar de mi pasado. Estudié enfermería, me casé con un hombre amable y fui madre de 2 hijos maravillosos. Trabajé como enfermera dedicada en un gran hospital, querida tanto por colegas como por pacientes. Pero mi secreto no desapareció. Simplemente quedó mejor escondido. Seguía siendo adicta a la pornografía y la masturbación, y a menudo cedía a ellas tarde en la noche, cuando mi marido y mis hijos dormían. Cerraba la puerta del baño con llave, encendía el móvil y me perdía en imágenes prohibidas, convenciéndome de que era solo personal y que no hacía daño a nadie. Pero cada vez sentía una mayor distancia de Dios, como si Él se alejara de mí, o mejor dicho, yo me alejara de Él. Años antes del accidente, sueños extraños comenzaron a invadir mi sueño, como susurros de otro mundo. En estos sueños, me encontraba de pie en una habitación tenuemente iluminada, con una luz tenue que apenas dejaba ver figuras sombrías deslizándose a mi alrededor. Susurraban palabras que no entendía, como una canción triste que me sumía en una profunda inquietud. Una noche, soñé con una mano fría e invisible que me tocaba el hombro, arrastrándome suave pero firmemente hacia un pozo oscuro e infinito. Intenté gritar, pero mi voz se desvaneció en el aire, dejándome en un silencio sofocante. Desperté sin aliento, con el sudor goteando por mi frente. La habitación estaba completamente oscura, pero sentía una mirada invisible siguiéndome, como si la oscuridad misma estuviera viva y conociera todos mis secretos. Intenté restarle importancia.
diciéndome que era solo el resultado de los largos turnos en el hospital o de las presiones de ser madre y esposa. Pero en el fondo, sabía que estos sueños tenían un significado más profundo, como una advertencia que no estaba preparada para afrontar. Una noche, en un sueño tan vívido que me atormentó, oí una voz suave pero autoritaria: «Rachel, te estás acercando demasiado al fuego». La voz era como una brisa fresca, pero me encogió el corazón de miedo. Me incorporé, la tenue luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación silenciosa. No había nadie allí, pero esas palabras aún resonaban en mi mente. Me arrodillé junto a la cama, intentando rezar, pero mis oraciones eran frágiles, como si temiera que Dios viera mi verdadera yo, una Rachel atada por el pecado y la vergüenza. Estos sueños se hicieron cada vez más frecuentes, dejándome una indescriptible sensación de inquietud. Empecé a preguntarme si los pensamientos distorsionados de mi infancia, las noches en que me dejaba ahogar por la lujuria, habían abierto la puerta a algo más oscuro. Quería afrontarlo, implorarle ayuda a Dios, pero el miedo al juicio me impedía hablar. En cambio, seguí ocultándome, viviendo dos vidas. Una como una Rachel devota, dedicada a mis pacientes y a mi familia, y la otra como una Rachel prisionera de mis propios secretos. Todo cambió en una fría noche de invierno de 2024. Tras un largo turno en el hospital, conducía a casa por una carretera nevada. Agotado y con la mente nublada, no reaccioné con la suficiente rapidez cuando las luces de un camión destellaron, dirigiéndose directamente hacia mí. Hice un brusco viraje, pero el coche patinó sobre la superficie helada y se estrelló contra la mediana. El sonido de cristales rotos, metal chirriando y el mundo a mi alrededor sumido en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el coche. Estaba de pie sobre un acantilado escarpado, contemplando un abismo ardiente donde las llamas rojas lamían las paredes de piedra negra. Gritos y gemidos resonaban, mezclados con el sonido de cadenas chocando como una sinfonía interminable y aterradora. El olor a azufre era abrumador, me asfixiaba, y el calor sofocante me quemaba la piel. Aunque no había tocado las llamas, lo reconocí al instante. Esto era el infierno. A mi alrededor, figuras distorsionadas, ya no humanas, se retorcían en agonía. Algunas estaban encadenadas a rocas rojas y calientes. Otras fueron devoradas por las llamas, pero sus ojos aún brillaban de desesperación y arrepentimiento. Cada alma parecía atada por sus propios pecados, como si sus acciones en vida se hubieran convertido en cuerdas espinosas que les atravesaran el alma. Sentí una fuerza invisible apretándome el pecho, arrastrándome hacia el abismo. Cadenas calientes se enroscaban en mis muñecas y tobillos, y cada vuelta me grababa la culpa en la carne. Quería correr, pero sentía las piernas pesadas, como si estuvieran pegadas al suelo ardiente. De repente, una voz fría, chirriante como el viento cortando piedra, resonó en mi oído. ¿Crees que la masturbación es inofensiva, verdad, Rachel? ¿Crees que tus pensamientos retorcidos son un secreto? Me giré y ante mí se alzaba una figura aterradora, Satanás, con ojos que ardían como brasas y una sonrisa malvada y retorcida. Era alto, pero no humano. Era una entidad de oscuridad, y cada movimiento emanaba malicia y un poder abrumador. Levantó la mano, y ante mis ojos aparecieron los momentos de mi perdición. Me vi a mí misma, una niña de 12 años, viendo porno a escondidas en una computadora vieja, con el corazón latiendo de curiosidad y vergüenza. Vi sesiones nocturnas en el baño, cerrando la puerta con llave, encendiendo el teléfono, sumergiéndome en imágenes prohibidas, convenciéndome de que solo eran asuntos privados. Vi las veces que dejé que mis pensamientos distorsionados de la infancia, esos momentos en que mi corazón se aceleraba mientras veía bailar a mis compañeras, se apoderaran de mi mente. Cada recuerdo era como un cuchillo afilado que se clavaba en mi alma, haciéndome querer gritar, pero no poder. «Ábreme la puerta», se burló Satanás, con una voz afilada como una navaja, como una piedra afilada atravesando una piedra. «Cada vez que caes,
Me das un pedazo de tu mente, un pedazo de tu alma. ¿Crees que eso es libertad? No, Rachel, son las cadenas. Se rió a carcajadas, su risa retumbante como un trueno, y me arrastró, apretándome la cadena caliente. Mira cómo terminan los que son como tú, rugió, arrastrándome por oscuros pasillos de piedra donde las llamas brotaban de las grietas. Me arrastraron a un pozo enorme donde miles de almas fueron torturadas de la forma más brutal. Un hombre colgaba, suspendido de una columna de hierro al rojo vivo. Su cuerpo ardía constantemente, pero nunca murió. Pensó que sus deseos eran inofensivos, dijo Satanás con voz llena de deleite. Pero cada vez que caía, me construía un trono. Vi a una mujer encadenada a una pared, con pequeños demonios parecidos a arañas negras arrastrándose por todo su cuerpo, susurrando palabras burlonas sobre la vez que había visto pornografía. Gritó, pero sus gritos fueron apagados por las llamas. Pensó que nadie la veía, se burló Satanás. Pero yo lo vi todo, y ahora ella paga el precio. Quise darme la vuelta, pero Satanás me agarró la barbilla, obligándome a mirar. Este es tu destino, Rachel, susurró, con un aliento como humo tóxico. Me dejaste entrar y ahora me perteneces. El dolor no era solo físico. Cada imagen, cada palabra burlona suya me hacía revivir cada momento de debilidad, las noches de llanto de mi juventud, las veces que le supliqué a Dios pero aún así caí. Todo se desarrollaba como un rollo de película imparable. La vergüenza y la culpa me oprimieron, como una piedra que me aplastaba el corazón. Grité desesperado, pero el rugido de las llamas ahogó el sonido. En medio del dolor, intenté llamar a Jesús. Pero mi mandíbula se tensó como si una fuerza invisible me ahogara la garganta. Cada vez que intentaba pronunciar su nombre, Satanás rugía, con los ojos llenos de odio. Ni lo intentes, susurró, mientras las cadenas se apretaban a mi alrededor como si quisieran asfixiar mi alma. Pero en ese momento, comprendí el poder del nombre de Jesús y por qué el enemigo le temía tanto. A pesar del dolor, a pesar de la desesperación, una pequeña chispa de esperanza brilló en mi interior, animándome a luchar, a invocar su nombre. En mi desesperación, reuní todas mis fuerzas y grité, Jesús, por favor, sálvame. De repente, la oscuridad se desvaneció y una luz brillante inundó mi entorno. La luz era abrumadora, pura y divina. De su interior, una figura comenzó a emerger, resplandeciente de paz y poder. Era Jesús. Su rostro irradiaba una luminosidad casi insoportable, como el sol en su apogeo. Sin embargo, sus ojos reflejaban una compasión profunda e insondable, carente de juicio. Su presencia me envolvió como un cálido abrazo, alejando cada ápice de miedo y dolor. El infierno mismo pareció disolverse en su presencia, y me invadió una paz indescriptible, una que nunca antes había experimentado. Jesús levantó la mano y ante mí apareció un gran libro que brillaba con luz dorada. Este es el libro del destino, dijo con voz suave pero con un peso profundo. Te creé con un propósito divino, pero el pecado te ha hecho desviarte de él. Mientras hablaba, las páginas del libro comenzaron a pasar y vi mi vida desplegarse ante mí. Los momentos que atesoré, cuando amé profundamente a mi familia. Cuando me entregué con todo mi corazón a ayudar a los demás, en particular a los pacientes que sufrían, estos momentos brillaron con fuerza en las páginas. Pero entonces las páginas se oscurecieron. Vi manchas oscuras cubrir lentamente el libro. Cada mancha representaba un momento en el que fallé, en el que cedí a la tentación y en el que permití que mis deseos me dominaran. Cada mancha era un recuerdo de cuando me masturbaba, cuando buscaba placeres fugaces y cuando dejaba que pensamientos distorsionados controlaran mi mente y mis acciones. Se me rompió el corazón al ver cómo se desarrollaban esos momentos ante mis ojos y me arrodillé, con la cara presionada contra el suelo, llorando incontrolablemente. Me equivoqué. Pensé que no importaba. La culpa me pesaba como una montaña. Ya no podía negar la verdad de lo que había permitido entrar en mi vida.
Pero en lugar de condenarme, Jesús simplemente me miró con esos ojos compasivos. Su voz, aunque llena de urgencia, estaba llena de amor y comprensión. La masturbación no es un hábito inofensivo. Es una puerta por la que entra el enemigo, debilitando tu relación conmigo. Pero tengo mucho que mostraros para que podáis entender la verdad y vuestra misión. El peso de sus palabras se hundió profundamente en mi alma, y me di cuenta de que la vida que había estado viviendo, pensando que mis acciones realmente no importaban, me había alejado aún más del propósito que él había diseñado para mí. Sentí tanto el dolor de mis decisiones pasadas como la esperanza del futuro que él me ofrecía. Fue como si en ese momento me estuviera diciendo que no era demasiado tarde, que aún podía cumplir mi propósito divino a pesar de las manchas de mi pasado. Y mientras me arrodillaba ante él, con lágrimas corriendo por mi rostro, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús tomó suavemente mi mano y la escena frente a mí se transformó como si se corriera la cortina del tiempo. Vi un mundo sumido en la oscuridad, donde las ciudades que una vez brillaron ahora yacían en ruinas, con humo negro ondeando sobre un cielo gris. Las llamas estallaban por todas partes, mezclándose con las explosiones de guerra y los gritos de multitudes aterrorizadas. La tierra se agrietó. Las aguas del diluvio se precipitaron como si toda la creación gimiera bajo el peso del pecado. Me quedé allí, con el corazón encogido y sintiendo el dolor de la humanidad desmoronándose. Entre la multitud, vi millones de personas, con sus rostros distorsionados por la desesperación, atados por cadenas invisibles que brillaban con una luz cruel. Los reconocí al instante. Estas cadenas se forjaron a partir de sus pecados secretos, deseos, mentiras y, sobre todo, masturbación. Vi a jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, todos de pie ante enormes puertas, esperando encontrar una salida. Pero en lugar del cielo, fueron arrastrados a fosos ardientes donde las llamas ahogaron sus gritos de auxilio. Este es el futuro de aquellos que rechazan mi gracia, dijo Jesús con una voz suave pero cargada de dolor. El enemigo ha susurrado que la masturbación es inofensiva, que es solo un momento privado, pero es una puerta que los lleva a la oscuridad, y muchos la han atravesado. Vi a un hombre joven, no mayor que yo en mi adolescencia, arrodillado en el suelo destrozado. Ante él, las imágenes de las noches en las que cerraba su habitación con llave, hundidas en la pantalla de su teléfono, aparecían como una frase. Cada vez que caía, una nueva cadena se envolvía alrededor de su alma, apretándose y alejándolo aún más de la luz. Él piensa que es una manera de olvidar el dolor, dijo Jesús con los ojos llenos de compasión. Pero la masturbación no me da libertad. Construye muros entre él y yo, haciéndole creer que no puedo perdonar. Quise apartar la mirada, pero los ojos del hombre, vacíos, desesperadamente fijos en un lugar, mantuvieron mi mirada. Me vi reflejada en él, en las noches en las que alguna vez pensé que mi pecado no tenía sentido, que no hacía daño a nadie. Jesús me condujo a un trono magnífico donde una mujer se encontraba orgullosa, su manto bordado en oro resplandeciente y una corona sobre su cabeza irradiaba una luz orgullosa. Ella era el símbolo del poder y la riqueza, rodeada de seguidores que la adoraban. Pero su luz comenzó a desvanecerse como una vela ante una tormenta. Aparecieron cadenas invisibles que la arrastraron hacia un lago de fuego hirviente donde sus gritos se mezclaron con las llamas. ¿Quién es ella?, pregunté con voz temblorosa. Nadie, por muy poderoso que sea o por muy rico que sea, puede esconderse de la verdad, respondió Jesús. Vivía en deseos secretos. En sus momentos de masturbación, creía que nadie lo sabía. Pero sus pecados la han traído aquí, pues rechazó mi salvación. Temblé al darme cuenta de que ninguna fama o estatus podía proteger a un alma de las consecuencias del pecado. Entonces Jesús levantó la mano y en la oscuridad apareció una cruz gigante, brillando como el sol naciente. La luz de la cruz se extendió, suave pero poderosa, rompiendo las cadenas que ataban a miles de almas. Vi a los que una vez estuvieron encarcelados levantar la cabeza, con lágrimas brillando mientras entraban a la luz. Este es el poder de la resurrección, dijo con la voz llena de esperanza.
Cuando resucité de entre los muertos, rompí el poder del pecado, incluso la masturbación. Abrí una puerta para que cada alma sea libre. Pero muchos han olvidado o rechazado intencionalmente esta verdad. Vi imágenes aún más desgarradoras, iglesias vacías donde los pastores predicaban mentiras, negando el poder de la salvación. Los creyentes, una vez que profesaron su fe, dieron la espalda a la luz, permitiendo que la masturbación y los deseos secretos los aprisionaran. Se acerca la división, advirtió Jesús con voz severa y triste. Incluso aquellos que se llaman mis hijos serán probados. La masturbación, aunque pequeña a sus ojos, es una puerta por la que entra el enemigo, debilitando su fe y desviándolos. Solo aquellos que realmente me conocen, que se arrepienten y me invocan, se mantendrán firmes. Sentí una profunda tristeza, como si mi corazón compartiera el dolor de Jesús. Pero la luz de la cruz aún ardía intensamente, como una promesa que nunca se desvanecería. Debes advertirles, Rachel, dijo, sus ojos fijos en los míos, gentil pero urgente. El tiempo se acaba. Diles que ningún pecado, ni siquiera la masturbación, es demasiado grande para mí. Pero deben elegir la luz antes de que la oscuridad lo consuma todo. Jesús me condujo a través de un velo de luz, y ante mí se desarrolló una escena más allá de toda imaginación. Un campo de batalla sobrenatural que se extiende sin fin, donde la luz y la oscuridad se enfrentan en una guerra implacable. En el cielo brillante, ángeles magníficos, con sus armaduras relucientes como perlas, levantaron sus espadas de fuego en alto, emitiendo una luz pura que derritió la oscuridad. Frente a ellos, demonios de formas distorsionadas y brillantes ojos rojos gritaban furiosos. Sus afiladas garras intentaban arrastrar a las almas perdidas al profundo y oscuro abismo. El sonido del metal chocando, los gritos de la oscuridad y las débiles súplicas de misericordia se fusionaron, creando una sinfonía de vida y destrucción. Me quedé allí, con el corazón latiendo suave pero fuertemente, sintiendo el poder de esta batalla que no solo se desarrollaba allí afuera, sino también dentro de mi propia alma. Jesús señaló, y vi millones de mentes humanas, cada una fortaleza radiante, pero rodeada de fortalezas de oscuridad, estructuras ennegrecidas por el pecado, como la masturbación, la lujuria y la vergüenza. Estas fortalezas no estaban hechas de piedra ni de hierro, sino de muros invisibles tejidos con las mentiras del enemigo, oscureciendo la luz de la gracia. Este es el secreto que esconde el enemigo, dijo Jesús con una voz suave pero resonante como una campana en la tormenta. Cada vez que la humanidad cae en la masturbación, le da al enemigo un ladrillo para construir estas fortalezas, separándolos de mi amor y mi perdón. Vi a una joven, igual que yo cuando era adolescente, aprisionada en su propia mente. Se arrodilló en la oscuridad, con el rostro bañado en lágrimas, y sus manos temblorosas intentaban rezar. Pero a su alrededor, pequeños demonios con voces dulces pero venenosas susurraban implacablemente: eres indigna. Tu masturbación es un secreto, pero te ha contaminado. Dios nunca te perdonará. Cadenas invisibles se apretaron alrededor de sus muñecas y su corazón, cada eslabón forjado en las noches en que se hundió en el deseo, pensando que era solo un momento privado. Vi las imágenes que ella había contemplado en el momento en que cerró la puerta y dejó que su mente vagara, desfilando ante mí como cuchillas afiladas que se clavaban profundamente en su alma. Ella cree que la masturbación es inofensiva, dijo Jesús, con los ojos llenos de una compasión ilimitada. Pero se ha convertido en una puerta para que entre el enemigo, haciéndole olvidar que morí para romper todas las cadenas. Quería acercarme a ella, decirle que no estaba sola, que yo también había estado atado de la misma manera. Pero antes de que pudiera hacer algo, un ángel gigante, con sus alas brillando como llamas, dio un paso adelante. Levantó su espada en alto y con voz de trueno exclamó: Jesús. La luz estalló tan brillante que tuve que protegerme los ojos. La fortaleza de oscuridad en la mente de la chica se hizo añicos como un cristal al romperse. Las cadenas se desprendieron, disolviéndose en la luz, y la chica se desplomó. Lágrimas de alegría reemplazaron su dolor. Ella levantó la cabeza,
sonriendo por primera vez, como si hubiera visto la luz de Jesús después de años de cautiverio. Mi nombre tiene poder, dijo Jesús con una voz llena de dulzura y firmeza. Cuando la gente me invoca con arrepentimiento, ninguna fortaleza, por muy construida que esté a partir de la masturbación o cualquier otro pecado, puede permanecer en pie. Miré hacia afuera y la escena que se desarrollaba ante mí me encogió el corazón. Miles de mentes aparecieron, cada una un pequeño campo de batalla donde los demonios difundían mentiras sobre la masturbación. Vi a un hombre de mediana edad, con el rostro demacrado, atado por el recuerdo de noches que creía desconocidas. Los demonios se burlaban de él, repitiendo las palabras que una vez se dijo a sí mismo, es solo una vez. ¿Qué tiene de malo? Pero cada vez que caía, un nuevo ladrillo se añadía a la fortaleza, alejándolo aún más de Jesús. No saben que la masturbación no es solo un acto, explicó Jesús, sino una llamada al enemigo, permitiéndole construir muros de vergüenza y culpa, ocultando la verdad de que siempre estoy dispuesto a perdonar. Entonces sentí una oleada de poder fluir a través de mí, como si estuviera en medio de esa batalla. Vi a miles de almas ser liberadas al invocar el nombre de Jesús. La luz de las espadas del ángel disipó la oscuridad. Los demonios gritaron derrotados, y sus cuerpos retorcidos se disolvieron al ser tocados por la luz. El tiempo apremia, Raquel, dijo Jesús, mirándome fijamente, con urgencia pero llenos de esperanza. El enemigo no quiere que sepan esta verdad, que estoy esperando, listo para perdonar, listo para destruir toda fortaleza. Debes advertirles. Cuéntales sobre esta batalla espiritual y el poder que les he dado a través de mi sacrificio. De repente, sentí que mi cuerpo se estremecía. Abrí los ojos y me encontré en el hospital, rodeada de médicos y familiares. Había sobrevivido al accidente, pero lo que experimenté no fue un sueño. Fue una visión, una advertencia y un llamado a cambiar. Supe que me habían dado una segunda oportunidad. Desde ese momento, comencé un nuevo camino. Confesé mis pecados a Dios en oración, sintiendo la presencia del Espíritu Santo que me elevaba. Recurrí a una compañera de confianza en la iglesia, una hermana que había superado dificultades similares. Compartir con ella fue un paso difícil, pero también fue un paso hacia la libertad. Durante una sesión de oración, sentí que se me quitaba un peso invisible, como si se hubieran roto las cadenas de mi infancia. Aprendí a resistir la tentación sumergiéndome en la palabra de Dios, adorándolo y rodeándome de personas dedicadas a Él. Volver a la vida no fue tan fácil como pensaba. Cuando compartí mi experiencia con mi familia, mi esposo David se mostró escéptico al principio. Me dijo, ¿estás seguro de que no fue solo por el agotamiento o por las alucinaciones causadas por la medicación? No lo culpé. Antes dudaba de mí mismo, pero cuando le conté los detalles del infierno, de Satanás y del amor de Jesús, empezó a escucharme. Con el tiempo, oramos juntos y se convirtió en mi mejor compañero en este camino. Compartir con la iglesia fue otro desafío. Algunos me apoyaron, pero también hubo miradas de duda y rumores de que estaba siendo demasiado dramática o imaginando cosas. Recuerdo una reunión de oración en la que me puse de pie para contar mi historia. Una hermana me interrumpió y dijo, no creo que Dios nos juzgue por asuntos privados como este. Temblé, pero recordé las palabras de Jesús, adviértanles. Respiré hondo y dije, he visto las consecuencias del pecado. No estoy aquí para juzgar, sino para compartir la verdad que Dios me ha mostrado. Entonces, una joven se acercó, con lágrimas en los ojos, y susurró que ella también luchaba con la masturbación. Por primera vez, sentí el propósito que Dios tenía para mí. Mi camino de sanación también implicó enfrentarme a mí misma. Empecé a escribir un diario, registrando los pensamientos distorsionados de mi infancia y cómo me habían afectado. Me di cuenta de que estos sentimientos no me definían. Eran el resultado de la soledad y la falta de guía espiritual durante mi infancia. A través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, encontré paz conmigo misma.
Ya no tenía miedo de mirarme al espejo. Vi a una mujer amada y perdonada por Dios. No siempre fue fácil. Hubo días en que me sentía débil, cuando viejas imágenes o tentaciones resurgieron. Pero cada vez, recordaba las palabras de Jesús: puedes ser libre. La vergüenza y la culpa se desvanecieron poco a poco, reemplazadas por la alegría y una conexión más profunda con Dios. Comencé a dirigir un pequeño grupo de oración para quienes luchaban con pecados ocultos. Y a través de cada historia, vi cómo la luz de Dios se extendía. Así que la carta de Rachel ha llegado a su fin. La masturbación no es un hábito inofensivo. Es una puerta por la que entra el enemigo, construyendo fortalezas de vergüenza y pecado que te impiden vivir según el plan de Dios. Los pensamientos distorsionados, aunque hayan comenzado en la infancia, no son el fin. Pueden ser sanados por la gracia de Jesucristo. Este no es solo un tema delicado. Es una lucha silenciosa para muchos creyentes que intentan reconciliar su comportamiento personal con su fe y las enseñanzas de la Biblia. Hoy, los invito a salir de la oscuridad. Confiesen sus pecados a Dios. Busca ayuda de personas de confianza y comprométete a vivir en la luz. Todo pecado tiene el poder de alejarte de Dios, pero su amor es aún más fuerte. Y recuerda que no estás solo. No dudes en compartir con nosotros, como lo hizo Raquel o como la hermana de la siguiente carta. Ella también lucha a diario con los malos deseos y su fe en Dios. Ella compartió que,